Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video. El día de hoy les voy a estar conversando sobre mi experiencia después de un año en Portugal. Vale, y así como lo oyeron, el día de hoy les voy a contar mi experiencia después de un año de haber llegado a Portugal y... Ya va, esperen un momento. Miren, en este momento estoy en rumbo a una frutería. Voy a comprar unas frutas porque ayer me comí unas naranjas en el supermercado y, como decimos en mi país, quedé un poco picado. O sea, que quedé como con ganas de comer más naranjas. Entonces voy ahorita... Es temprano, bueno, temprano, capaz es casi mediodía, no sé. Voy ahorita a comprar las naranjas y después voy a ir a buscar una carta en donde vivía antes, porque no sé, como que no se actualizó el cambio de dirección y tengo que ir a buscar donde vivía antes. Entonces, bueno, ustedes me van a acompañar. Voy a hacerlo un poco más rápido con las transiciones y la magia de la edición para que, bueno, obviamente ustedes no tengan que estar aquí viendo un video de media hora. Y después procedo a contarles un poco lo que ha pasado en este año desde que llegué a Portugal. Por el contrario, con las casas abandonadas hay un contraste brutal. Miren esta casa bellísima, con la vista que tiene. Aquella allá, miren ese balcón, qué belleza. Y casas así te las puedes conseguir en el centro de una ciudad o en el medio de la nada, como estoy yo. Y justo este es un claro ejemplo de lo que les quiero decir. Que puedes conseguirte esas casas hermosas y justo que a 50, 100 metros, una casa como esta que parece un castillo, pero que está abandonado quién sabe hace cuánto tiempo. Miren esto, qué bonito debió haber sido cuando estaba funcionando, ¿no? Miren. Qué belleza, parece un castillo, ¿o no? Dejen en los comentarios si en sus países tienen, no sé, construcciones así, porque esta se ve muy antigua. Recuerdo que en Venezuela había algunas. De hecho, en Caracas había uno que le decían el castillo de San Román, que se parece un poco a esto, solo que aquí sí funcionaba, o sea, sí estaba, tenía gente viviendo, lo usaban para bodas y cosas así. Pero este me dejó muy impresionado porque es que miren, estoy en el medio de la nada literal. Bueno, ya llegué a la frutería. Bueno, aquí pueden ver toda la sección de naranjas. Yo me estoy llevando 1 kilo. Bueno, digo yo que hay 1 kilo, no sé, capaz hay más, capaz hay menos, ni idea. Bueno, ahorita como estamos en noviembre, es la temporada de naranjas y de mandarina, que por allá creo que eso es mandarina. Y miren todo lo que tienen en la frutería. Brutal. Y es que aquí de pana tienen de todo, miren. Tienen nueces, tienen aceitunas, aceite de oliva, vinos. Para los que les gusten esto, mira, te lo puedes llevar en la cantidad que quieras. Tienen en latas. Increíble. Miren, para los amantes de la aceituna, aquí está. ¿Ustedes en las hallacas son de los que se comen las aceitunas o se las quitan? Vale, y ahora sí. Ahora estoy grabando en el Parque del Bucequiño porque en mi casa no había muy buena iluminación y hacía mucho eco. Y bueno, esto queda en la ciudad donde vivo. Si quieren ver un poco más de eso, les dejo un video por acá de un paseo en bicicleta que hice con una amiga en Esmoriz. Espero que les guste el video y si es así, denle like y suscríbanse, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Bueno, a lo que vinieron, el título del video. Les voy a contar mi experiencia en Portugal después de un año acá. Les voy a comentar desde el principio, desde que salí de Venezuela hasta hoy, todas las cosas relevantes que han pasado, ¿no? Bueno, para los que no me conocen, me voy a presentar primero. Mi nombre es Martín Goncalves, tengo 19 años y vengo de Caracas, Venezuela. Actualmente estoy viviendo en Esmoriz, Portugal. Les voy a comentar. Yo salí de Venezuela el 25 de octubre del año pasado y llegué a Portugal el 26. Hice escala en Madrid y pues nada, después de esa escala ya llegué a Portugal. Una de las primeras cosas que sentí al llegar a Portugal, que me bajé del avión, fue un frío loquísimo. O sea, imagínense, yo venía del trópico del Caribe, un sitio donde hace como 28 grados hasta 40 en algunos sitios, o sea, es bastante caliente, a estar aquí en 15 grados o así. Pero bueno, sobreviví. Lo bueno de la fecha que escogimos fue que llegué como un jueves, creo, no, fue un viernes, creo que fue un viernes y tuve todo el fin de semana
para pasear con mi papá, conocer un poco los alrededores. Recuerdo que estuvimos en Espiño, en Grilló, en San Félix de Amariña, o sea, todos los alrededores del sitio donde vivíamos. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención cuando llegué a Portugal es que todas las hojas de los árboles estaban de color amarillo, rojo, naranja, violeta, o sea, una cosa bellísima, la verdad que me gustó muchísimo. Porque claro, en el tiempo de otoño es normal eso, pues ya se acerca el invierno, las hojas se ponen de ese color y luego se caen. A la semana siguiente de haber llegado, fui a Oporto con una amiga, ella me estuvo enseñando todo el centro de la ciudad, estuvimos en el McDonald's Imperial, que es uno de los McDonald's más antiguos de Portugal, o de Europa, o del mundo, no sabría decirles. Es muy bonito, si vienen a Porto deberían ir a visitarlo, no deberían perderse esa oportunidad. A la semana siguiente estuve en Braga con mi papá, estuvimos también con unos vecinos que vivían también en nuestro edificio ya en Caracas, Venezuela. Bellísimo, de verdad que también les recomiendo muchísimo Braga. Braga es la tercera ciudad más importante de Portugal, nos encantó. Recuerdo que estuvimos en Bom Jesus, les voy a estar dejando fotos y videos, que es bellísimo, es un sitio brutal. Y luego, al día siguiente, fuimos a España. O sea, imagínense, de hace 2 semanas que estaba en Venezuela, a ya prácticamente conocer 3 países, Venezuela, Portugal y España, en menos de un mes. Loquísimo. Estuvimos en España, fuimos a Santiago, pero primero pasamos por Vigo a vernos con una amiga para después ir a una sesión de fotos todos que estaba pautada en Santiago. Santiago también es una ciudad bellísima, a mí me gusta mucho España cada vez que voy. Recuerdo que ese día estaba haciendo un frío terrible, hacían como 8 grados y estaba lloviendo, o sea, casi que caía granizo. Hicimos un viaje de ida y vuelta, de España a Portugal, porque la distancia entre Oporto y Santiago es pequeña, o sea, son 2 horas de viaje en carro. Luego de eso empecé a ir a Porto casi todos los días con la idea de tomarle fotos a desconocidos para practicar el idioma, conocer gente nueva y pues obviamente también conocer la ciudad. Recuerdo que al principio fue un poco complicado porque no hablaba muy bien el idioma. Con los portugueses casi que tenía que hacer lenguaje de señas porque no hablaba muy bien, pero bueno, ahí lográbamos entendernos, ¿no? También le tomé fotos a muchos extranjeros que, bueno, algunos hablaban inglés, otros francés, otros cualquier cosa. Bueno, fue un momento muy bueno y rindió buenos frutos porque de esas personas a las que les tomé fotos, hoy en día una de ellas sigue siendo mi amiga y salimos al centro comercial, a un paseo en bicicleta, a comer, a cualquier cosa, y pues eso es cool porque, bueno, pasé de no tener a ningún amigo en este país, pues a tener uno y bueno, ya poco a poco conociendo más gente. Otra de las cosas que fue muy fructífera de ese momento en el que salí a tomar fotos fue que recuerdo que estaba en el Jardín do Morro en Porto tomándole fotos a unos desconocidos y se me acercó un señor a preguntarme qué estaba haciendo y le dije, bueno, nada, estoy tomando fotos con desconocidos para darme a conocer y tal, tengo poco tiempo en Portugal. Y él me dijo, bueno, puedo compartir contigo también mi idea, y fue brutal, fue una de las mejores cosas que me ha pasado en Portugal. Y él me dijo que le tomaba fotos a los desconocidos también, a turistas, y se las imprimía al momento. Y claro, obviamente por esto cobraba un dinero. Entonces me dijo, bueno, yo me voy a regresar a mi país, que él es de Mozambique, me dijo, me voy a regresar a mi país y si quieres, pues nada, puedes comenzar tú y compras tu impresora y empiezas a tomar fotos porque la ciudad va a quedar sola para ti. Yo le dije, bueno, te tomo la palabra y voy a empezar a hacer eso. Recuerdo que empecé a tomar fotos y wow, en los primeros días tenía muchos nervios porque no es fácil abordar a la gente así en la calle, gente que no conoces y decirle, mira, estoy tomando fotos, ¿quieres una foto? Te cuesta tanto, ¿sabes? Y de paso no solo decirlo en español, que es fácil como se lo estoy diciendo yo ahora, sino que también decirlo en inglés, en portugués, en francés y bueno, ya. Bueno, empecé a tomar fotos, de verdad que fue uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida, me gustó muchísimo. Recuerdo también que conocí muchísima gente de España, de Francia, de el Reino Unido, de Estados Unidos, de México, de Alemania, de Países Bajos, o sea, casi que de toda Europa y algunos países de América. De verdad que increíble, fue un trabajo muy bueno. Me ayudó a perfeccionar también el inglés, a perfeccionar el portugués, porque claro, todos los días tenía que hablar con gente de acá y pues fue un trabajo buenísimo, de paso que tenía yo mi propio horario. Muy bueno. Si quieren que les haga un video explicándole cómo fue ese trabajo, pues denle me gusta y si quieren comentarlo, sí, me gustaría que nos explicaras cómo es el trabajo de hacer las fotos impresas. Déjenlo abajo y yo lo voy a leer y le voy a dar like, lo más probable, y pues es probable que venga con un video nuevo de esa temática. Después de eso pasó como un mes y medio o 2 meses y recuerdo que llegó mi mamá de Venezuela.
fuimos mi papá, mis abuelos y yo a buscarla al aeropuerto de Lisboa y bueno, fue un momento brutal porque ya estábamos todos en familia, todos en el mismo país, así que excelente. Luego de eso, nada, seguí trabajando, le enseñaba a mi mamá la ciudad, cosas para que también se fuese adaptando poco a poco al nuevo entorno, al nuevo país y todo, ¿no? En marzo, recuerdo que hice un viaje para España, estuve en Madrid, fue increíble. De hecho, también si quieren que les hable un poco sobre mi experiencia en Madrid, casi me quedo atrapado por el coronavirus. Si quieren que les cuente todo eso en un video, también lo pueden dejar en los comentarios y pues les explicaré un poco, ¿no? Cuando llegué a Portugal, obviamente la historia que ya todos sabemos, llegó el coronavirus y estuve 3 meses encerrado como todos ustedes probablemente. Estuve marzo, abril y mayo. Ya en mayo, ya en Portugal se empezó a mejorar la situación y la gente ya empezaba a salir, ya llegaba el verano, el calor y todo brutal. Y también en esos meses de verano estuve aprovechando para hacer fotos con algunos influencers y también no influencers. Pueden ver las fotos en mi Instagram, que lo voy a estar dejando acá abajo y también pues en la descripción. Hice unas fotos con una chica en una tabla de surf acá mismo en Esmoriz. Muy contento con ese resultado y pues bueno, nada, también sirve para conocer gente nueva. Y ahora, una de las mejores cosas que nos ha pasado desde que estamos en Portugal es que logramos comprar un apartamento propio acá mismo en Esmoriz, que es una zona que nos gusta muchísimo. El apartamento está llevando mucho tiempo y esfuerzo porque lo estamos arreglando por nuestra cuenta. En mi caso me ha tocado masticar las paredes para después pintarlas, lijar y todo eso y pues nada, lleva muchísimo tiempo. Pero bueno, es algo propio que vamos a disfrutar por mucho tiempo y es una de las mejores cosas que nos ha pasado desde que estamos aquí, porque bueno, obviamente ya es algo nuestro, ya es una seguridad en este país. Ese ha sido un recopilatorio de las mejores cosas que nos han pasado desde que llegamos. Espero que les haya gustado el video y si alguno de ustedes está pensando en venir a Portugal, pues los animo a que tomen el paso. Portugal es un país muy bonito que tiene muchas cosas para ofrecer. Obviamente, como todos, tiene cosas buenas y cosas malas, que de hecho si quieren que les haga un video sobre las cosas que me gustan y las que no me gustan de Portugal, pueden dejarlo abajo en los comentarios y darle a like para saber que bueno, quieren un video así. Este país está muy abierto a emigrantes, de hecho, bueno, gracias a Dios hemos tenido una buena relación con todo el país, las personas, todo el sistema, nos ha gustado muchísimo y hemos sido bien recibidos acá. Espero que les haya gustado este video. Si es así, no olviden darle me gusta, suscribirse y compartir el video con alguien que pueda también estar interesado en este tema, en Portugal o cualquier otra cosa que tengan que ver. Así que bueno chicos, sin más, nos vemos en el próximo video. Se les quiere, chao.